La medicina de precisión ya es el presente, pero ¿cuál es su acceso en España? ¿Hay equidad entre comunidades autónomas? ¿Qué diferencias presenta en comparación con los países del entorno? Son algunos de los temas que trataremos en este debate, donde también abordaremos la importancia de los biomarcadores y su incorporación a la cartera común de servicios en el Sistema Nacional de Salud. Para hablar de todo ello, contamos con Natividad Calvente, directora de Relaciones Institucionales de Novartis, Ana Casas Fernández de Tejerina, oncóloga médica y presidenta de la Fundación Actitud contra el Cáncer, María Laura García Bermejo, directora científica del Grupo de Investigación en Biomarcadores y Dianas Terapéuticas en el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, y por último, Antonio Romal Hasanada, vicepresidente segundo de la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado y encargado de la defensa de la moción del Grupo Parlamentario del Partido Popular sobre la inclusión de los biomarcadores en el Sistema Nacional de Salud. El cáncer constituye una de las principales causas de mortalidad en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, con aproximadamente 10 millones de muertes relacionadas con tumores cada año. Los biomarcadores se han alzado como uno de los grandes aliados dentro de la medicina de precisión para diagnosticar y tratar determinados tumores. Sin embargo, su inclusión en la financiación pública todavía está pendiente. En este debate abordaremos la situación de la medicina de precisión en España, la importancia de los biomarcadores y cuál sería su repercusión si se incluyeran en el Sistema Nacional de Salud. Para empezar, en los últimos años se han producido grandes avances en el tratamiento de enfermedades, pero ¿en qué punto se encuentra España en el acceso a la medicina de precisión? Laura, empezamos con usted. Sí, pues bueno, buenas tardes a todos y agradecer la presencia en este interesantísimo debate. Creo que hay que distinguir la situación en cuanto a un nivel de investigación y de desarrollo y de descubrimiento de biomarcadores y un nivel de implementación en la práctica clínica. Sin duda alguna, nuestro país a nivel de investigación y científico lidera a nivel europeo la investigación, la identificación y la validación de biomarcadores, sin duda, y además esto debemos estar orgullosos de reconocerlo como tal, más aún después de las políticas de los últimos años que han apostado claramente por investigación en medicina de precisión, con varias iniciativas ahora mismo abiertas. Pero es verdad que la situación se torna un poco complicada o menos avanzada cuando llegamos a la implementación en la práctica clínica de estos biomarcadores. ¿Qué significa implementación en la práctica clínica? Que un clínico en su práctica diaria, en su manejo del paciente, en este caso oncólogos, si estamos hablando de temas de tumores y oncología, pueda disponer de una batería de pruebas y de técnicas donde discriminar biomarcadores y con eso ajustar el abordaje del paciente de forma precisa y efectiva. Entonces, tenemos que distinguir ambas cosas. En lo primero, francamente, España está muy bien posicionada. En lo segundo, en mi opinión, hay todavía margen de mejora. Natividad, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que en medicina de precisión, bueno, España siempre ha tenido un foco y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Laura. Y, de hecho, hay políticas actualmente donde hay una inversión, por lo menos desde el Carlos III, ¿no?, que es el órgano científico del Ministerio de Sanidad, que impulsan este tipo de investigación, como bien dices, en esta medicina personalizada y ya se centrar un poco más incluso en el tema de biomarcadores. Y coincido también contigo en el diagnóstico de la implementación. Ahí es donde España falla, ¿no? En comparación con, y lo hilo un poco, con lo que es nuestro entorno, en comparación con otros países del entorno europeo, donde ya han visto esta problemática y realmente han diseñado estrategias para poder tener disponibles en el sistema un sistema de biomarcadores. Es evidente que a las administraciones públicas les genera un problema, y es un problema de financiación, sí, pero yo creo que no es el más grave. La problemática que hay actual para la implementación de esos biomarcadores, para que un clínico tenga a disposición
una batería, como bien decías, dentro de su hospital o de un centro de referencia al que poder mandar ese tipo de biomarcadores para poder facilitarle el ejercicio de su práctica clínica habitual, eso supone un reto para el sistema, ¿no? Y ese reto es cómo diseñamos esto, cómo se implementa, cuál es el circuito que vamos a establecer dentro de nuestro sistema autonómico de salud, que hay que recordar que aquí tenemos 17 sistemas autonómicos de salud. ¿Cómo voy a implementar? ¿Cuál va a ser ese circuito para que un clínico pida un biomarcador en concreto y lo pueda tener en un tiempo razonable de precio? Yo creo que es el punto que ahora mismo tenemos que analizar entre todos los actores del sistema, independientemente después si tenemos que tener 3, 5 o 7 biomarcadores, si son coste eficientes o no, sino cómo vamos a diseñar esto. Y tenemos buena experiencia de diseño de procedimientos, como pueden ser los cribados neonatales, que es bueno, al fin y al cabo es también un cribado, como lo puede ser el biomarcador, donde ya tenemos un diseño establecido en todas las comunidades autónomas y se hacen de rutina ese tipo de pruebas. Yo creo que es el momento de que entre todos pensemos cuál tiene que ser ese circuito, ese procedimiento para que los clínicos y el sistema, y sobre todo los pacientes, puedan tener ese tipo de pruebas a disposición. ¿Qué diferencias presenta España en este campo en comparación con los países del entorno? Ana. Bueno, yo me gustaría decir en primer lugar que llevamos muchos años hablando de la medicina de precisión como el futuro de la medicina. Y no. La oncología de precisión, medicina de precisión, la oncología de precisión especialmente es el presente. Y no tiene sentido que no podamos hacer la oncología de precisión a la altura y con los medios que tenemos actualmente, simplemente porque no tengamos desarrollado lo que tú muy bien has comentado, Nati, de un sistema, una forma de trabajar, una metodología. Es cierto, Laura, totalmente de acuerdo, que en investigación hemos sido y somos pioneros y en el desarrollo de biomarcadores, por supuesto, de ensayos clínicos, de investigación en oncología, pero en la práctica clínica no, porque el mayor problema es que hay unas diferencias enormes de unas comunidades a otras, incluso dentro de las mismas comunidades y dentro de las mismas provincias. Es que en un hospital se puede estar haciendo una cosa y en el hospital de al lado otra. Y esto es lo que es inexplicable. O sea, es que eso, ¿cómo se explica eso a los profesionales y menos a los pacientes? O sea, es que es imposible, es como un anacronismo. Entonces, como medios para empezar a mover esta organización, es algo que también se ha dicho ya muchas veces. Hay que hacerlo en redes, hay que establecer redes en las cuales todos los diferentes dispositivos o profesionales puedan solicitar las pruebas. No tiene que estar la técnica para hacer una prueba en todos los hospitales, eso es imposible y además es ineficiente al máximo, pero sí que se pueden establecer redes que además sirven para otras muchas cosas, no solamente para la petición de biomarcadores. Es decir, por tanto, estamos en una situación paradójica en la que teniendo el conocimiento y las posibilidades de hacer un desarrollo enorme en oncología de precisión, no lo hacemos. Me gustaría escuchar también la opinión de Antonio, bienvenido. Sí, bueno, hablaban pues también de la gobernanza del sistema sanitario, que es algo de donde hay responsabilidad. No voy a hablar culpas, voy a hablar de responsabilidades en lo que el diseño de nuestro sistema sanitario, de las prestaciones que se ofrecen a los ciudadanos, prestaciones sanitarias, y cómo llegar a todos en igualdad de condiciones, cómo pueden acceder en equidad cualquier ciudadano a las prestaciones con independencia del lugar de residencia. Y ahí hay una responsabilidad en la gobernanza. En España, nos dimos un Estado autonómico en el cual se definió el acercamiento de algunas políticas a los ciudadanos y una de ellas era la política de gestión sanitaria. Pero no se debe malentender este acercamiento de las políticas sanitarias con que cada uno haga de manera diferente lo que tiene que hacer. Yo creo que, y para eso está el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, debe haber unas políticas comunes, una coordinación en las políticas por encima de hospitales, por encima de provincias, por encima de comunidades autónomas, para que todos los españoles tengan los mismos derechos en el acceso a las prestaciones sanitarias. Y en este caso,
Y si circunscribimos al aspecto de biomarcadores en la oncología de precisión, podríamos hablar de biomarcadores en otro ámbito, pero bueno, en general en los biomarcadores vemos que en toda España está muy fragmentado, lo decía muy bien Ana, es que no solo entre comunidades autónomas, es que entre diferentes hospitales, porque el motor está siendo el investigador, el motor está siendo el profesional que va por delante de las políticas de coordinación e incluso de aprobación, implementación de medidas para la puesta en marcha, en este caso, de biomarcadores. Barreras, claro que hay barreras que hay que superar desde la coordinación. Barreras del proceso de evaluación, de implementación y de financiación de los biomarcadores, barreras relacionadas con el sistema de salud que he hablado, barreras tecnológicas, el coste de la tecnología, la disponibilidad de laboratorios de referencia, las dificultades para realizar una estandarización de las técnicas y trasladar esos resultados a la práctica clínica, barreras relacionadas con el proceso de atención a los pacientes. Son barreras que yo creo que desde el conocimiento asistencial o investigador y con buena voluntad, no pensando únicamente en resultados económicos, yo creo que esto tiene solución. Está claro que los métodos diagnósticos no tienen un impacto directo en salud, pero sí en el corto, medio plazo, sí tienen un impacto sanitario, en salud, también económico y también social favorable para nuestros ciudadanos. Y decías, en el marco europeo, en nuestro entorno, hay diferentes ejemplos, todos están avanzando, algunas cosas mejor que en España y en otras cosas a lo mejor probablemente en investigación estamos más avanzados. Tenemos ejemplos como en Francia, que quizás es de los que parece que es un referente en el desarrollo de estrategias nacionales de medicina de precisión. Inglaterra, por ejemplo, hay algo que a mí personalmente me gusta y es que va aparejado la aprobación de fármacos con la aprobación de su companion diagnostics, con la aprobación de los biomarcadores que van a testar tanto la acción de esos fármacos como el seguimiento del paciente. Hay ejemplos, cada uno de una manera, pero creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Sí. Déjame hacerte un link de lo que has comentado, Antonio, pero efectivamente, hay medicamentos que están vinculados a esos biomarcadores que si aprovecháramos esa fortaleza, garantizarían en cierta medida la sostenibilidad del sistema, porque tú vas a dar el fármaco al paciente que realmente lo necesita y vas a descartar otros pacientes donde realmente el fármaco no va a ser eficiente o efectivo, con lo cual tiene un componente de sostenibilidad del sistema bastante importante. Y así lo han visto los franceses, Así lo han visto, por eso implementaron una plataforma. Ellos tienen otro modelo, porque tienen un modelo mucho más centralizado, una plataforma nacional, con un mecanismo de sostenibilidad inicial en colaboración con la industria farmacéutica y ahora ya rueda sola dentro del sistema, porque ya han obtenido esos beneficios de sostenibilidad para el ahorro, si lo quieres decir, eligiendo el mejor paciente o el mejor fármaco para el mejor paciente, ¿no? De hecho, ahondando un poco en lo que comenta Nati, que es básicamente estratificar pacientes, es decir, clasificarlos en quién va a tener beneficio y no va a tener toxicidad, la utilización de estos biomarcadores son claves para el desarrollo de nuevos ensayos clínicos. De hecho, muchos ensayos clínicos, y Ana sabe mucho más que cualquiera de nosotros, no muestran su eficacia porque muy probablemente en el origen del planteamiento de ese ensayo la población no estaba bien caracterizada, la población me refiero a los pacientes que van a entrar en un ensayo, porque no estaban disponibles los biomarcadores adecuados para esa clasificación o estratificación del paciente. Y eso es clave, es decir, que tengamos en cuenta que si los biomarcadores no entran y no se implementan en la práctica clínica, el presente, como bien decía Nati, de asignar un medicamento ya disponible a los pacientes no es posible hacerlo en las condiciones óptimas, pero tampoco nos va a permitir desarrollar el futuro al 100%
visualizando nuevos ensayos clínicos donde los pacientes estén bien seleccionados para ello. Y aquí también ahondar en uno de los aspectos que ha comentado Antonio, que es crítico, y que es la estandarización. ¿De acuerdo? Necesitamos estandarizar y consensuar cómo esos biomarcadores se realizan desde un punto de vista técnico, cómo se leen los resultados. ¿De acuerdo? De ahí hay toda una corriente europea donde España está entrando de forma muy significativa para ser parte de esos grandes consensos a nivel global que decidan cuáles son las condiciones en las cuales se tienen que realizar las técnicas que te van a dar el resultado final del biomarcador y cómo se deben leer los resultados de esas técnicas. Y aquí, enganchando con un comentario de Nati, tenemos que, si estamos a nivel europeo intentando hacer algo, tenemos que conseguir que al menos de los Pirineos hacia abajo, con los 17 sistemas sanitarios y los cuantos hospitales dentro de cada comunidad, seamos capaces de hacer ese consenso y estandarización también a nivel del territorio nacional. Bueno, ahondando un poco en este tema, dentro de la medicina de precisión resultan especialmente significativas las pruebas de biomarcadores tumorales. ¿Cómo han avanzado y cómo transforman el curso de la enfermedad? Si quieres, Laura, empezar. Bueno, estando aquí, Ana, no sé si es la más apropiada, pero desde luego ha sido una auténtica revolución. Yo creo, y en eso hay que reconocer al contexto oncológico. Ellos son pioneros en muchas cosas, ¿de acuerdo? La oncología, tanto la oncología médica como la oncología radioterápica, nos enseñan mucho al resto de contextos de estudio de enfermedad. Y de la oncología que podíamos ver desde un punto de vista de investigación hace 15 años a lo que vemos ahora. Nada, vamos, es que cualquiera no la reconocería y yo sí que veo, desde luego en el centro en el que trabajo, que esto que hacemos en el laboratorio, unos pocos años más tarde, y ojalá vayamos reduciendo esa brecha en el tiempo, esa ventana en el tiempo, claramente con un compañero clínico le ves que lo aplica en su consulta. El avance está siendo brutal. Y como pacientes, que algunos hemos tenido la oportunidad de acceder, como pacientes o como familiares de pacientes, a esa medicina de precisión, nada que decir sobre el avance en los meses de supervivencia de muchos pacientes gracias a esta medicina de precisión basada en biomarcadores. O sea que si lo hiciéramos todavía mejor, los beneficios se multiplicarían por 100. Es que no tenemos que olvidar que en el tema de los biomarcadores, al contrario que en otros medios diagnósticos, sí que estamos teniendo un impacto en salud, porque los biomarcadores básicamente son de 3 tipos, pero vamos, estamos hablando aquí sobre todo de biomarcadores de pronóstico, pero sobre todo predictivos, de respuesta al tratamiento. Claro que tienen un impacto muy importante en salud, porque van a permitir discriminar a esos pacientes que se van a beneficiar. Es lo que decíamos antes, si los pacientes ahora se pueden estratificar porque tenemos biomarcadores, porque conocemos las alteraciones moleculares y hacer pequeños grupos de pacientes tratados de una forma adecuada, evitamos las toxicidades y tratamos con muchísima mayor efectividad. Y es cierto lo que has dicho, ha habido fármacos muy buenos que al principio se estrellaron precisamente porque no se conocía los pacientes, no se podían discriminar los grupos de pacientes y entraban todos juntos. Ha habido varios fármacos así que luego, al cabo de muchos años, de varios años, han permitido hacer esto. Es decir, la secuenciación tumoral, o sea, la secuenciación del genoma humano a partir del año 2000, en el que se secuencia, tenemos el conocimiento del genoma y se empiezan a elaborar los distintos tipos de atlas de cáncer, eso ha sido un crecimiento exponencial. Entonces, lo que comentábamos antes es que en el momento en el que estamos ahora, es que no es permisible que tengamos una serie de herramientas y que muchas de ellas son relativamente fáciles y poco costosas y que además van a ser eficientes a la larga en su aplicación, que estén tan heterogéneamente, tan mal, y cuando además contamos con unos parámetros que ya se han demostrado en España de hacer un trabajo de calidad a nivel no solo de investigación, sino a nivel de la práctica clínica, en la medida en la que es posible hacerlo. Así es que bueno, yo creo que deberíamos de hacer realidad eso que ya decimos, la oncología de precisión, la medicina de precisión es el presente, pero hagámoslo. Y yo creo que
Sí, los parámetros de calidad, el cómo hacerlo. Yo creo que esto será relativamente fácil porque existe el nicho y la comunicación entre investigadores y entre profesionales para hacerlo. Yo creo que las dificultades están antes, están en permitir que se pueda hacer. Porque lo otro va a venir fácilmente, porque si somos capaces de ponernos de acuerdo para hacer ensayos clínicos internacionales con montones de todo, con miles, o sea, con montones, iba a decir, no es una expresión muy científica lo de montones, pero con cientos de pacientes que están distribuidos a lo largo de muchos países, ¿no? ¿Cómo no vamos a hacer esto? Es decir, eso ya se está haciendo además, o sea que ese desarrollo ya se está llevando a cabo. Hace falta que se pueda, que podamos realmente en la práctica clínica llevarlo a cabo. Retomando un poco la pregunta, me gustaría saber cómo ha vivido la industria farmacéutica estos avances. Pues, hombre, nosotros hemos invertido muchísimo, sobre todo conocimiento, tiempo y recursos también, en la mejora, y desde luego es una satisfacción cuando tú y bueno, pues todos nuestros compañeros que están en la parte de I+D, ¿no?, de las compañías, cuando sacas un producto y ves realmente la eficacia, y de verdad que tenemos productos que realmente han cambiado la historia y el paradigma de ciertas patologías, bueno, es que es tal grado de satisfacción que bueno, en fin, bueno, trabajas en esto porque te lo crees, ¿no? Pero también a veces vemos con cierta frustración, bueno, cuando no llega esa innovación a los pacientes, o cuando tienes un sistema de optimización, y vuelvo a centrarlo otra vez en el tema de biomarcadores, cuando tienes un sistema que realmente lo que te hace en primer grado es beneficiar al paciente, porque el paciente que no puede o no es el candidato óptimo para recibir un tratamiento se le descarta y se le encamina hacia otra opción terapéutica en vez de darle vueltas, reacciones adversas y una frustración para el paciente, aparte de la falta de eficacia, pero también puedes beneficiar exponencialmente al paciente que realmente es candidato, ¿no? Y yo creo que a veces te lleva... Cuando tú tienes un grado de conocimiento que lo has obtenido a través, como tú bien decías, de todo el proceso de investigación, más lo que es la evidencia que has logrado durante los años de comercialización de un producto, y ves que todavía estás en un aspecto un poco subóptimo porque no se implementa una serie de añadidos a esos tratamientos, a veces es frustrante. Y dices, bueno, pero es que en nuestro país a lo mejor no somos capaces. Pues no es verdad, porque en España se han implementado cosas importantes y procedimientos para implementar rápidamente y buscar eficiencia en fármacos. El último que se me viene a la cabeza, porque nosotros lo hemos vivido, es el caso del Plan Nacional de CAR-T, donde había una terapia muy innovadora que trajo Novartis, donde hicimos un plan, lo co-creamos con el Ministerio para que hubiera un plan y llegara rápidamente a los pacientes. Es decir, esos procesos de gobernanza, si hay una voluntad muy firme, se pueden lograr, porque nuestros clínicos son buenos, el sistema tiene los mecanismos, es ponerte a hacerlo, ¿no? Precisamente el Senado ha dado luz verde a la incorporación de los biomarcadores a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, gracias a una propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Popular. Y como tenemos aquí a Antonio, nos gustaría que nos contara un poco cómo fue esa presentación. Pues sí, yo tuve el honor tanto de presentarla como de defenderla. No así lo de la luz verde, tengo que ser un poco honesto y decir que a pesar de que se haya aprobado en el Senado, todavía no se han implementado las medidas necesarias para llevar a cabo esta moción, que trataré de comentarles brevemente, porque fue en abril del 2021 cuando se presenta, se debate en octubre del año 21. Y a día de hoy, la única respuesta que ha recibido el Gobierno en algo pues, que salía de lo que era el contenido de la moción es que sí, que se ha incrementado el número de pruebas en el cribado neonatal, de enfermedades genéticas neonatales. Pero no iba dirigido a ese aspecto, sino como contenía la moción, iba en otra dirección. En concreto, la tengo aquí, pues pedíamos establecer una cartera de biomarcadores
en que se incorporara a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, con protocolos elaborados con la participación de las sociedades científicas, también dando participación a asociaciones de pacientes, desde esa perspectiva que están hablando, colaborativa, multidisciplinar, para elaborar esa cartera común o incorporar esta prestación a la cartera común de servicios. En segundo lugar, pedíamos la activación de un procedimiento de actualización de dicha cartera común. No es nada nuevo, porque es aplicar lo establecido en el Real Decreto en el que se establecía la cartera de servicios ya hace casi 20 años, en el año 2006. Promover, en tercer lugar, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cuantos acuerdos procedan para garantizar un modelo de financiación o incluido el modelo de financiación. No podemos dejar pues, que los fármacos los financie el sistema y los biomarcadores dependan de la industria farmacéutica o de otros agentes. Creo que todo debe ir de la mano, pero que se tomaran esos acuerdos donde se deben tomar, que es en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En cuarto lugar, la evaluación periódica de resultados, algo que los científicos, investigadores o asistenciales pues lo hacen de manera habitual, evaluar resultados para ver si lo que se hace tiene efectos no deseados o tiene la efectividad que a lo mejor in vitro se veía, pero in vivo o en los pacientes no se obtiene ese resultado. Invertir en materia creciente en investigación. Parece que hay algo más de inversión, pero creo que la investigación nos garantiza una asistencia mejor al paciente en un periodo corto de tiempo. Los ciclos tecnológicos y de investigación se van acortando. No es lo mismo hace 50 años que ahora. Yo estoy seguro que dentro de unos años esa brecha que hablaba Laura se va a ir disminuyendo y desde la investigación a la aplicación en la asistencia clínica se va a disminuir los tiempos. Y por último, promover y financiar en el marco de programas europeos, del E4 Health y For Health, la elaboración de estudios orientados a criterios objetivos a nivel europeo para la valoración clínica de los nuevos biomarcadores, determinar coste-efectividad y su seguridad. Por tanto, era una moción para nada partidaria desde el punto de vista político, sino una moción creo que pegada al terreno de lo que viven Ana o Laura en el día a día o Nati desde el punto de vista de la industria farmacéutica. Tristemente, a día de hoy no se ha avanzado en esta moción. Mi grupo y yo mismo tenemos el compromiso de insistir, porque creo que esto está por encima de partidos. Esto está por el beneficio de los pacientes. Y no nos olvidemos que muchos de los que están aquí no trabajan por ellos mismos, trabajan por un fin, que es mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar de los ciudadanos. Ana, te veía tomar notas. Sí, yo quería llevar todo esto al terreno de los pacientes. Estábamos diciendo antes las desigualdades que hay y la frustración que tenemos, decía Nati, la frustración que tenemos de no poder aplicar de una forma justa todo lo que sabemos y todo lo que tenemos. Y esta es una frustración muy importante para los profesionales, pero desde luego para los pacientes es total. Y si no es tan evidente como debería de serlo, porque la situación es realmente muy mala, es por falta de conocimiento. Es decir, los pacientes solicitan el acceso a fármacos innovadores, pero no se termina de vislumbrar que realmente para esos fármacos innovadores, para la aplicación de esos fármacos innovadores, hacen falta, en la mayoría de los casos, unos biomarcadores. Y estos biomarcadores es que han cambiado radicalmente la calidad de vida de los pacientes. Y tenemos ejemplos muy claros en cáncer de pulmón, en que con una serie de biomarcadores, porcentajes pequeños, sí, pero porcentajes pequeños que han cambiado una sobrevida inferior a un año a una sobrevida de años. Esto, por decir, un cáncer que hasta hace muy poco era un cáncer absolutamente incurable, mortal. En el cáncer de mama, los biomarcadores que hemos tenido la suerte de tener hasta ahora han sido biomarcadores que se han aplicado a porcentajes mayores que estos del cáncer de pulmón. Y hemos tenido el primer biomarcador, los receptores hormonales, que esto es de hace ya, no sé si 40 o 50 años por lo menos, pues discriminó claramente y fue un antes y un después en el cáncer de mama. Después vino el HER2.
Ahora estamos en un momento en el que los biomarcadores discriminan a grupos más pequeños de pacientes, pero grupos para los que no hay terapias alternativas útiles y que den calidad de vida, es decir, es o terapia biológica que se puede aplicar gracias al conocimiento de que existe una alteración molecular porque se ha puesto, porque se ha visto, se ha comprobado con la técnica por PCR o por secuenciación, como sea, la alteración molecular que tiene y la posibilidad de aplicar un tratamiento innovador. Y la alternativa a eso es la quimioterapia de siempre, en general, estoy hablando muy en general. Entonces, esto es una frustración tremenda para los pacientes que les priva de una calidad de vida radicalmente distinta. Sí, Ana mencionaba algo que es una corriente también a nivel global importante, que es el reposicionamiento de fármacos. Es decir, hay todavía tumores de muy difícil abordaje u otras enfermedades para los que no se tiene una solución. Se está descubriendo a nivel más molecular que comparten mecanismos y que comparten biomarcadores. De tal manera que si tuviéramos la oportunidad en esos tumores raros, en esas enfermedades raras, de determinar estos biomarcadores, comprobaríamos como en algunos casos, no estoy diciendo en todos, pero en algunos casos, pacientes que a día de hoy no se les puede ofrecer nada, sí hay un fármaco que está funcionando en otro contexto y que les puede dar una oportunidad. Entonces, estamos de alguna manera negando estas opciones cuando el fármaco está con nosotros. Y como decía Ana, esto no es de recibo de cara a los pacientes y a la sociedad. Han comentado que no es una cuestión económica, pero creo que sí que tenemos que abordar un poco cómo sería esta financiación pública. Bueno, a ver, hay buenos ejemplos de colaboración público-privada. Si yo he aprendido algo en la pandemia es que la colaboración público-privada ha funcionado muy bien. Y ahí, en Francia concretamente, se hizo una colaboración público-privada con un compromiso de la industria farmacéutica que después ha derivado en una financiación puramente pública, pero que la puesta a punto tuvo que ver bastante la industria, ¿no? Hay muchas fórmulas para poder implementar esto. Estoy de acuerdo con Antonio, que comentaba que esto es algo de sistema, ¿no? Y es puramente de sistema. Pero puede haber esa colaboración pública para hacer ese comienzo y acelerarlo un poquito. Y insisto, yo creo que el decisor, el que está al frente de un servicio de salud, aparte de la connotación económica que le puede surgir montar todo un sistema, le cuesta más, tiene más trabas para montar el sistema, ¿no? Eso es montar un sistema dentro de un procedimiento dentro del sistema de salud donde tienes que tener una conexión de tu comunidad autónoma e inter, porque también tienes pacientes derivados de otras comunidades autónomas, no es nada fácil. Pero creo que es el momento de hacer ese ejercicio y sentarnos. La parte más de encaje dentro del marco normativo, pues la tenemos. Como bien decía Antonio, tenemos la cartera común de servicios, que ahí lo implementas, pero incluso tienes las carteras complementarias que las comunidades autónomas pueden pueden incluir cualquier tipo de prueba, tratamiento o lo que ellos consideren, y es un marco normativo válido. Y de hecho los cribados, hay cribados en un lado que son cribados neonatales, que es lo que más se aproxima. Hay no sé cuántos en una comunidad autónoma y hay otros, unos comunes, pero no hay homogeneidad. Es decir, que el marco normativo lo tenemos, incluso la financiación yo creo que la podríamos tener. El tema es sentarse y pensar qué sistema queremos tener y cómo lo tenemos que implementar. No es fácil, porque todo lo que ha nombrado Laura de la validación, pues es algo complicado y hay que darle una buena pensada, pero yo creo que es el momento ahora mismo. Y además, ¿puedo añadir una cosa? Y además añadiría una cosa también, Laura, es que cuando hablamos de tratamientos muy especiales para los pacientes, lo que realmente es difícil y costoso y desagradable para los pacientes muchas veces es trasladar a los pacientes a otro sitio a recibir tratamiento. Pero es que aquí estamos hablando de hacer algo que para nada hay que mover al paciente. Es una muestra la que viaja y se le pone al paciente el tratamiento in situ.
no se le molesta para nada. No estamos hablando de llevar a hacer protonterapia, que es una maravilla, a otro sitio que supone un desplazamiento, un coste, un tal. No, es que el paciente no se mueve de sitio. Entonces, eso es que es algo, una ventaja grandísima. ¿Quiere añadir algo, Sí, Antonio? bueno, yo creo que coincidimos en mucho de las aproximaciones al tema de debate. Pero yo quiero poner un ejemplo cuando hablamos de financiación. No hace muchos años, 2014 aproximadamente, se descubre un tratamiento efectivo y con pocos efectos indeseables para la hepatopatía por virus hepatitis C. En aquel momento el tratamiento los primeros tratamientos eran de decenas de miles de euros, un tratamiento carísimo, pero lo que se vio es que esta enfermedad, que afectaba entre 300.000 o 500.000 pacientes, bueno, iba a ser una terapia cara, pero que en el medio plazo iba a suponer un ahorro importante para las arcas del Estado. Creo que en aquel año 2015 la inversión del Estado fue con una financiación adicional extrapresupuestaria de 1.000 millones de euros, que se beneficiaron inicialmente aquellos que estaban en un nivel F3, F2, alrededor de 100.000 pacientes, que son pacientes que volvieron a trabajar, que no hubo ingresos hospitalarios, que se disminuyeron los trasplantes, con lo cual hay un retorno en el corto plazo importante en esa inversión por una financiación extrapresupuestaria. Estoy hablando de 1.000 millones de euros en aquel momento. Y es un ejemplo, yo creo, de lo importante de la financiación. ¿En qué modelo? Yo soy un defensor de la colaboración público-privada. Aquí, no solo para la financiación, sino para avanzar en la sociedad y en la financiación. Ahora mismo, lo que yo creo que no es de recibo es que el tema de biomarcadores en algunos hospitales esté sostenido por la industria. Porque puede llegar un momento, y aquí hay una persona, representante de la industria, en que una determinada industria diga no, pues no financio biomarcadores. ¿Y qué pasa con la terapia si no la financia el sistema? Por tanto, hay colaboración en la investigación, pero yo creo que tiene que haber una financiación pública, igual que lo hay del fármaco, también del biomarcador. Y lo decía en una de mis primeras intervenciones, esa implementación, esa validación primero e implementación posterior del fármaco tiene que ir asociado ya con los biomarcadores que van a servir para hacer el seguimiento y la efectividad de ese tratamiento. No hablo solo de biomarcadores diagnósticos, sino de seguimiento, pronóstico, predictivo, no sé exactamente cuáles son los nombres, pero yo creo que tienen que ir aparejados. Igual que se financia el fármaco, habrá que financiar el biomarcador y luego ser exquisito en los protocolos de utilización de estos biomarcadores. Pero hoy, si comentas, si he leído preparando este debate, alguna estadística, algún estudio en el cual hablaban que hay una serie de biomarcadores que están en el acceso a la petición de los profesionales médicos en los hospitales. Pero todavía quedan algunos, en algún caso muchos, que no están en el acceso. Decía Ana, no tiene que viajar el paciente. Claro, para eso tiene que establecerse la colaboración, incluso entre autonomías, para tener centros de referencia, laboratorios de referencia en el cual viaja la muestra y vuelve el resultado y la aplicación farmacológica, la aplicación del tratamiento se puede hacer en cualquier lugar de España. Hay barreras, lo decía también en una intervención anterior, una es la financiación, pero yo creo que es superable con voluntad política de avanzar y que no siempre médicos, investigadores van muy por delante de los políticos a la hora de implementar estas necesidades de tratamiento en la oncología. Preguntaban antes a Ana cómo ha avanzado y cuál era la situación. Decía, no es de futuro la oncología de precisión. Claro que no se puede hablar de futuro lo que ya es una realidad hoy. Lo que puede ser de futuro es la aplicación de una cartera común de servicios de todo esto, pero es que este futuro tendría que ser ya presente. Y ahí tenemos responsabilidades los políticos que gestionamos que gestionan, no en mi caso, la administración sanitaria. Nada, yo iba a poner todavía mucho más peso en este debate, ¿no? Estamos hablando hoy de biomarcadores y de oncología de precisión, pero lo que claramente
el futuro nos trae, y Nati ha mencionado las CAR-T, es que si no resolvemos el tema de la financiación, la brecha entre los avances científicos y su repercusión y su implantación en la clínica va a ser cada vez mayor. Y ahí, Ana comentaba, la formación de la sociedad. La sociedad cada vez está más formada y cada vez tiene más acceso y tiene más conocimiento de que se está avanzando en esa parte de investigación, pero que eso a ellos como pacientes no les está llegando. Esto puede suponer un problema en algún momento, y un problema gordo social, ¿no? en las demandas que ellos pueden tener. Es decir, somos perfectamente conscientes de que este conocimiento existe, somos perfectamente conscientes de que estas herramientas están. ¿Para cuándo nos van a llegar, no? Entonces, esto que hoy tratamos de biomarcadores y de oncología de precisión va a ir increciendo con las capacidades tecnológicas, las capacidades científicas y las investigaciones que nos van a poner encima de la mesa, cada vez cribados quizás más costosos, y fármacos también más costosos pero más eficaces. Y por último, siempre hablamos de costes. ¿Alguien hace los cálculos de ahorros del sistema? Los cálculos de ahorros del sistema cuando no se producen ingresos, cuando los tratamientos tienen menos toxicidad, etcétera, etcétera, más allá, por supuesto, desde un punto de vista de humanidad, de permitir que haya mayores supervivencias y mejores calidades de vida. Pero insisto, hagamos también las cuentas de lo que el sistema se ahorra teniendo estos biomarcadores y esta medicina de precisión. Estoy totalmente de acuerdo con la intervención de Laura. Y por eso, cuando hablaba de la moción presentada por mi grupo, el Grupo Popular en el Senado, hablábamos de incorporarlo a la cartera común de servicios. A lo mejor la gente que nos escucha dice, ¿qué es eso, la cartera común de servicios? Pues se incorporan en esa cartera las prestaciones que ofrece el sistema sanitario a los ciudadanos. Y si está incorporada como prestación, es casi como un derecho. Un derecho de decir, no, es que no es únicamente que haya visto en Google, en Internet, que hay este tratamiento. No, es que en España está incorporado a las prestaciones que el sistema tiene obligación de darle al ciudadano. Cuando existe conocimiento, y más en materia de salud, hay que trasladarlo en el menor tiempo posible a la realidad para que el ciudadano se beneficie. Si no, estaremos haciendo una dejación de responsabilidad, estaremos incurriendo en negligencia al no trasladar ese conocimiento y ese tratamiento al ciudadano. Y a los responsables públicos, yo creo que el ciudadano nos lo puede demandar, o nos lo debe demandar. Y ya pues termina, que si no, no te dejamos ni moderar. E incidiendo un poco en lo que dices, Antonio, a ver, el sistema de cuando yo entré a trabajar ha evolucionado, pero tiene que evolucionar. Y tiene que evolucionar en el sentido que estáis diciendo. O sea, si yo tengo un fármaco donde yo tengo un biomarcador y sé que el buen funcionamiento de ese fármaco está condicionado al biomarcador, tengo que aprobarlo a la vez, tengo que hacerlo un acto común, tengo que poner a disposición de la sociedad, sobre todo de los pacientes y de los clínicos, el sistema para garantizar que se use de la mejor manera posible. Y es verdad que se ha evolucionado hacia ese camino, porque de hecho, si recordáis, antiguamente era farmacia, ahora es cartera de servicios, está la cartera con farmacia, pero nunca se ha llegado a esa unión o esa consolidación para llegar a unir fármaco y la parte de cartera común. Y estoy pensando, ahora estamos hablando de biomarcadores, pero también estoy pensando en medicamentos que necesitan, por ejemplo, un cribado neonatal y se aprueba el fármaco y no el cribado neonatal. Entonces, para una evolución correcta del sistema moderna, que ya lo hacen en algunos países del entorno europeo, donde aprueban el fármaco a la vez que el cribado, sea neonatal, que sea el biomarcador, tendríamos que evolucionar de esa manera. Muchas veces nos preguntamos, ¿y hacia dónde tenemos que ir? Y estamos todo el rato con nuestros temas, pero tenemos a lo mejor que pensar un poco más holísticamente, pensar en el paciente y decir, la verdadera evolución
es poner a disposición todos los elementos para que se beneficie el paciente. En este sentido, ¿qué entidades u organizaciones creen que deberían participar en el diseño de la incorporación de los biomarcadores? ¿Quién se anima? Pues Ana. Todas deberían de participar, todas las implicadas deberían de participar en las sociedades médicas correspondientes, que es donde está el conocimiento, las sociedades de investigación que están desarrollando, implementando, que bueno, eso pueda luego pasar a una investigación translacional, que es mucho de lo que se está haciendo. Por supuesto, la empresa que dispone de la correspondiente herramienta, y que duda cabe, tiene que haber asociaciones de pacientes que a la postre son los que van a decir y tienen que decir cómo les va a afectar y qué utilidades tiene. Claro que cada uno va a tirar para lo suyo, lógicamente, pero es que por eso se hacen las mesas en las que participe todo el mundo. Pero los pacientes tienen que estar indiscutiblemente y las sociedades científicas también. ¿Están presentes realmente los pacientes en esta toma de decisiones? Bueno, yo creo que cada día un poquito más, ¿de acuerdo? Y además esto es algo que nos viene de alguna manera exigido, porque a veces las cosas que tienen sentido común no las aplicamos de primera mano y tienen que venir en formas de exigencias. Y digo de sentido común puesto que en el fondo todo esto se está haciendo para que un paciente se beneficie de ello, ¿no? Cada vez más está la presencia de pacientes en las comisiones que deciden los estudios clínicos y los proyectos de investigación a desarrollar. Cada vez más son partícipes, no desde fuera, cómo está aquello diseñado y cómo, sino desde dentro indicándonos cuáles son las prioridades también para ellos. Y esto es algo que, por ejemplo, a los científicos nos cuesta un poco, ¿no? Tú tienes tus modelos experimentales, tienes tus preclínicas, tienes tus metodologías clínicas y dices, esto es lo que va a funcionar, porque el objetivo final es un aumento de supervivencia, unos endpoints que ya están muy claros, ¿no? Y dices, ya sí, pero si le pregunto al paciente realmente cuál es el objetivo final que quiere poner a todo esto, y a veces nos ponen encima de la mesa resultados o objetivos finales que no son exactamente al 100% coincidentes con lo que aparentemente todos buscamos con mucha lógica, que es un aumento de supervivencia, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante tenerlos desde el principio del desarrollo, porque nos van a hacer preguntas del proceso y nos van a poner resultados finales, esos indicadores que nos comentaba Antonio, que van a querer, a veces un poquito diferentes que los que en el camino clínicos, investigadores, farmas están visualizando. De hecho, creo que con esto digamos que ha sido una exigencia que todos nos ha pillado un poco a trasmano. ¿Por qué voy a poner un paciente yo al desarrollo de un modelo experimental, ¿no? Sí, porque ellos van buscando cosas que a veces no son 100% lo que nosotros tenemos previsto. Poquito a poco vamos. Es que en esto la comunicación ha avanzado muchísimo. La comunicación, lo que has dicho ahora del laboratorio, es que hasta hace también muy poco no había una comunicación entre la investigación que se hacía en el laboratorio y los clínicos. Y gracias a este diálogo y a este entender que los problemas conjuntos, ha surgido la investigación translacional, que es la investigación translacional que está dando la solución a los problemas de la vida real. Bueno, pues si en este diálogo tenemos laboratorio, investigación translacional, clínicos, investigación clínica, los pacientes son la fuente de conocimiento. Es decir, no hay medicina sin pacientes y desde luego los médicos deberíamos de ser más conscientes que realmente donde está la enseñanza para la medicina y para nosotros es en los pacientes, es observando, viendo, analizando, controlando. No es algo solamente de libros y de estudiar y de investigar, es de ver a los pacientes. Entonces, los pacientes en ese sentido, claro, por supuesto que en la investigación tienen que estar también y deben de estar, y de hecho ya están. Ahora bien, hay una investigación básica, y esto lo sabes tú mejor que yo, muchísimo mejor, que tiene que ir desarrollándose, andando, porque es la fuente también de donde nacen luego ideas y aplicaciones para trasladar a la clínica y al bienestar de los pacientes.
Pero hay una parte muy importante de los pacientes, tiene mucho que decir en esta relación de los outputs que quieren que salgan de esta investigación. Es que los pacientes los que tienen que decir, nosotros queremos esto, es que tú a lo mejor llevas la investigación por otro lado pensando que su interés es otro. No, el interés lo tienen que decir los pacientes. Sí, estoy plenamente de acuerdo, es algo que ha cambiado también en sanidad. Quizás ahí en mi vertiente más de médico que de político, en los años 70, 80, antes de implementar en España un sistema nacional de salud diferente al de seguridad social, si hay algo que las leyes de aquellos años cambian es la participación de los pacientes, tanto en las áreas de salud, en la atención primaria, como posteriormente asociaciones de pacientes de determinadas patologías que se van agrupando precisamente no solo para defender sus intereses, sino para colaborar con los profesionales y fijar esos objetivos que no tienen que ser de la parte profesional. Ha cambiado en el sentido de que antes se consideraba al paciente pasivo, es decir, únicamente receptor de las decisiones que tomaban otras personas por ellos. Y eso ha cambiado y tiene que seguir cambiando. Tiene que ser parte activa en la toma de decisiones en lo que le afecta además a su propia vida. Eso es una sociedad también democrática. Es decir, no es que vaya a tomar, no, me tiene que poner usted este tratamiento, no. Tendrá que decidir sobre el tratamiento, tendrá que aportar en los estudios de investigación cuáles son los objetivos del grupo de pacientes que tienen esas patologías, que lo viven en sus propias carnes. Por tanto, la participación de los pacientes para mí es fundamental. Y esto, yo cuando estudiaba en los años 80 medicina, nadie me hablaba. Sí, tenía allí mi Harrison, tenía allí los libros correspondientes, pero no te hablaban de pacientes. Y esto ha cambiado para bien. Por tanto, los pacientes tienen que ser agentes activos en la toma de decisiones en materia de salud. Ana decía, ¿quién debe participar? Claro que tienen que estar los pacientes y en el otro lado de la mesa, sin duda, quien tiene la responsabilidad de gobernar los recursos de todos, que es la administración. Pero la administración, en un país como España, muy descentralizada, liderado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Que tengamos 17 sistemas de salud no tiene que significar que un ciudadano de Madrid sea diferente al de Castilla-La Mancha o al de Cataluña. Por eso la coordinación, la cartera común, aunque luego haya carteras complementarias de las comunidades autónomas, tienen que establecer unos mínimos para que la atención sea similar en cada una de las comunidades autónomas. El acercar la administración al ciudadano no puede suponer una competición en que yo atiendo mejor y el ciudadano de una provincia tiene menos derechos que el de otra. Y por tanto el liderazgo de un consejo interterritorial, de un gobierno nacional en estos asuntos es fundamental para garantizar la equidad en el acceso a las prestaciones. ¿Queréis añadir algo por aquí? Es que lo han dicho todo, ¿no? El papel del paciente, la evolución ha sido espectacular, pero tenemos áreas de mejora. Tenemos que mirar en el entorno europeo cómo están integradas las asociaciones de pacientes en los órganos de decisión y cómo estamos nosotros, y todavía nos queda un área de mejora. Si se incorporaran a la cartera de servicios los biomarcadores, ¿se facilitarán los controles de calidad como la monitorización de los resultados? ¿Qué creéis, Ana? Es que debería ir indisolublemente unido, porque es la forma de ver los resultados. Yo creo que eso no cabe ninguna duda, que tendría que ser así. Otra cosa es que se hace para algunas patologías no asociada a biomarcadores, o sea, es algo, volvemos a lo mismo. Se puede hacer, claro que se hace, y se hace para algunas patologías, pero no asociada a biomarcadores. Hay muchos acuerdos ahora mismo que basan el pago por los resultados obtenidos en salud. Si no tienes resultados, no pagan, ¿no? Pues puedes medir esos resultados en salud en biomarcadores, es decir, ver si de verdad la efectividad en real world evidence, en el mundo real, cuando utilizas ciertas tecnologías. Se puede hacer, se puede hacer. Bueno, ya se nos agota el tiempo. Me gustaría que ahora cada uno dijera sus conclusiones. Tenéis unos 3 minutos cada uno. Uy, eso es mucho. Sí, bueno, como veáis. Si queréis empezamos por aquí, Natividad.
Bueno, yo creo que a ver, la medicina de precisión y todo el entorno de los biomarcadores es una oportunidad sobre todo para el paciente, una oportunidad de mejora de la calidad de vida y de obtener unos resultados eficientes para el paciente. Pero creo que también es una oportunidad de sostenibilidad para el sistema, tanto que hablamos, pero lo miramos en holístico, no solamente sostenibilidad económica, no, sostenibilidad del sistema, en recursos económicos, en recursos y en instalaciones, en coste-oportunidad, lo puedes poner en muchas perspectivas, ¿no? Pero yo creo que los biomarcadores nos van a ayudar a mejorar la salud de los pacientes, va a aportar al sistema y ahora es el momento de hacerlo. Ahora es el momento de hacerlo. Sí, pues una metodología que se utiliza mucho en clínica a propósito de un caso, ¿no? Pues yo creo que a propósito del caso de los biomarcadores debemos hacer una reflexión global sobre qué tipo de medicina queremos realmente tener en el futuro. Y además, qué tipo de medicina queremos tener en el futuro sabiendo que tenemos la oportunidad y la opción de tenerla mejor. ¿De acuerdo? Porque técnicamente estamos preparados, porque el personal y los profesionales que abordan todo este tema de distintos puntos de vista están perfectamente preparados y capacitados, y porque además tenemos una demanda social. Con todo esto encima de la mesa, e insisto, a propósito de los biomarcadores, deberemos hacer la reflexión muy seria de qué tipo de medicina queremos para todos nosotros, que hoy estamos sanos y mañana seguramente no, para el futuro. Y esto pasa porque, conscientes de la complejidad que todo esto pueda tener, tenemos la obligación de abordarlo, ¿os guste o no? Antonio. Bueno, la medicina está cambiando y está claro que hace años había una medicina puramente asistencial. Posteriormente pasamos a una medicina preventiva, de prevenir la aparición de las enfermedades, y probablemente desde el año 2000, en este siglo, la secuenciación del genoma humano nos ha abierto las puertas hacia una medicina personalizada, es decir, dirigida a las personas y de precisión, de manera que cada enfermo es diferente a pesar de tener una enfermedad, la misma enfermedad, una enfermedad similar. Y en eso hay que seguir avanzando. Si la medicina ha cambiado, tenemos que cambiar también en el abordaje de las enfermedades. Hoy, muchos de los fármacos que hay que se ponen a disposición tienen ligado un biomarcador. Muchos de los fármacos tienen un biomarcador, incluso varios. Creo que un reto, un objetivo, y a modo de conclusión, es primero que desde que se aprueba que los fármacos se aprueben a la vez que los biomarcadores, y segundo, que desde que se aprueban en la Agencia Europea del Medicamento y se trasladan a España, esa brecha de tiempo, que en algunos casos supera los 500 días, se ajuste. En segundo lugar, incorporar los biomarcadores a la cartera común de servicios. Nos ha centrado el debate, yo creo que estamos todos absolutamente de acuerdo. Esto acabaría con un problema, una barrera, que es la dispersión autonómica, hospitalaria, que sufren los pacientes en este sentido. Y por tanto, creo que es absolutamente necesario. No solo la cartera común de servicios, sino establecer, lo que hablaba Laura también, el marco regulatorio específico, un procedimiento estandarizado de medición para la evaluación y realizar, como digo, también evaluaciones de resultados a través de, denomínalo, observatorio de seguimiento, como quieras denominarlo, para hacer una revisión continua de resultados, como se hace en ciencia, en investigación, como se hace también en medicina. Y aquello que no es coste efectivo tiene que sacarse de la cartera común de servicios y dejar con aquello que aporta valor al sistema. Creo que esas son conclusiones, bajo mi punto de vista, de cuál es el camino que tenemos que seguir.
Para terminar, Ana. Pues muy brevemente, decir que una vez más vamos con retraso. Vamos con retraso en la incorporación de fármacos, que vamos retrasados respecto al resto de Europa, muy retrasados, y vamos retrasados en la incorporación de biomarcadores. Y esto, la importancia no es que vayamos retrasados y que seamos los últimos de la cola. La importancia realmente es la pérdida de oportunidad que supone para los pacientes. Todo lo que no se aplique hoy no es aplicable, es decir, el momento es el momento, cuando hay que aplicar el biomarcador y hay que aplicar el tratamiento. Y todo lo demás es una pérdida de oportunidad para ese paciente y entrar en un camino que no es el adecuado y el que no le va a aportar calidad de vida. Esto por una parte, el retraso y la pérdida de oportunidad. Por otra parte, que es inadmisible esta desigualdad que existe hoy en día, ya no solo que los biomarcadores estén disponibles, que quién los financia, que dónde se hacen, que si se llevan, si se... No, es que pudiéndose hacer, bien se hagan a nivel local, que ya en muchos sitios se están haciendo a nivel local, en grandes hospitales, bien llevándolos a quien los está haciendo, que es la farma normalmente, en la mayoría de los casos, pero hay sitios donde ni siquiera se hacen esos biomarcadores o incluso donde haciéndose los biomarcadores por terceros, pues luego no se les facilita el fármaco dentro del hospital, pero no en este hospital y luego sí en ese otro hospital de ahí. Entonces, esta desigualdad que existe es inadmisible, es que no responde a nada. Yo no sé cuál es la razón que puede existir para poder explicarlo. Esto es la desigualdad. Y la siguiente es que realmente nos va a doler la boca y nos tiene que doler la boca de decir que los biomarcadores van a posibilitar la aplicación de unos fármacos que van a mejorar la calidad de vida de los pacientes, que van a prolongar la supervivencia, que van a permitir el desarrollo de nueva investigación, porque no es solamente ese biomarcador, esa alteración molecular, es que la aplicación de ese fármaco, gracias a un conocimiento molecular, te va a dar lugar a que puedas investigar otros, a que apliques dos, dependiendo de las afectaciones que existan a nivel celular, de la caracterización molecular, etc. Entonces es una efectividad sin parangón en relación a tratamientos alternativos. Tratamientos alternativos que ahora mismo se dan y que se dan ahora, pero que hace 4 años o 5 años o 6 años tampoco nos estaban permitidos darlos. Es decir, la pérdida de oportunidad ya ha estado, porque ese fármaco que ahora se propone a veces como alternativo hace unos años se negaba y ya se perdía la oportunidad entonces. Y ahora ya no es oportunidad en ese momento. Es decir, es un desacompasamiento tremendo el que existe y pierden los pacientes. Muy bien, nos quedamos con eso. Muchas gracias a todos por vuestra participación y nos vemos en otro debate. Muchas gracias. Gracias.